este canto retumbe en todo tu ser. Cuán grande es Dios. Porque no importa el problema, no importa lo lejos que parezca que se encuentra tu respuesta, la respuesta de Dios. Dios es grande. Que tu alma, todo tu ser, tu espíritu, se llene de esa convicción de que cuán grande es Él. Yo quiero que allí en la misma actitud como estás ahorita, escuches esta palabra. Dice: de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. El Señor les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Importante saber cuál es el resultado final, como el capítulo final. Todo se cumplió. Eso nos da como que una sensación de confianza, de seguridad. Pues nuestro Dios es grande. Y lo que promete, lo cumple. Él todo lo que prometió a su pueblo, lo cumplió. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Te damos por tu palabra, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios bendito, porque tú lo que prometes, lo cumples, Señor. Gracias por tantas promesas, Señor. Gracias por aún estar viendo, Señor, el fruto de tu promesa, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Esta mañana bendecimos tu nombre, Señor. Preparamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, reconociendo, Señor, confesando que tú eres un Dios grande, grande y temible, Señor. Bendito eres por siempre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Mientras los niños salen con su maestra. Quiero darle continuidad al tema que tratábamos la semana pasada. Yo tampoco sabía que los muchachos iban a cantar esta última canción o penúltima canción que cantaron de Mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos o la dedicaremos, mi familia la dedicaremos al Señor. Y Dios, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, se requiere tener una familia sólida, una familia fortalecida, para afrontar todo lo que se está viendo, pues. Yo decía la semana pasada, hicimos un pacto con el Señor y nos enfocamos en lo que fue los últimos episodios de la vida de Josué, cuando ya él, después que se ha ocupado la tierra, después que él pudo repartir a todas las tribus en cada una de las tierras, de los lugares donde ellos iban a vivir, a establecerse, y por supuesto a seguir honrando a Dios. Yo les decía que cuando uno conoce el capítulo final, ¿no?, como que se encuentra más confiado. Y en la parte final, la porción que les leí estaba en el capítulo 21, pero voy a comenzar desde el primer capítulo. Usted puede ir ubicando en Josué capítulo 1, porque es algo así como que vamos a empezar de atrás hacia adelante. La semana pasada comenzamos con el final, donde
el pueblo hacía un pacto con Dios de fidelidad a Dios, de esforzarse, de hacer las cosas para que Él mismo, nosotros mismos primeramente, pero también nuestra familia, nuestra generación, también siguiera los pasos de servirle a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un pacto de ese tipo puede parecer difícil. Yo por eso les decía la semana pasada que aun cuando usted lo vea difícil, por tantas situaciones, aun cuando lo vea difícil por usted mismo, porque ¿sabe quién es difícil? Hermano, usted. El ser humano como tal, en su propia fuerza, le cuesta cumplir la voluntad de Dios. Repito, en su propia fuerza. Pero cuando nosotros entregamos nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, en otras palabras, entregamos nuestro corazón, entonces es más fácil. Entonces, la semana pasada hicimos un pacto, pero hoy yo quiero hablar un poquito o mostrar un poquito el recorrido. Porque cuando vemos el recorrido, como que podemos entender por qué al final Josué con toda seguridad le pudo decir al propio pueblo: yo no sé qué van a hacer ustedes, le dijo Josué, lo voy a parafrasear. No sé si ustedes van a servir a los dioses de sus padres, no sé si van a servir a los dioses de las tierras esas donde estamos habitando, pero una cosa yo estoy seguro: yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Ya? Entonces, pero llegar a esa convicción, llegar a esa seguridad, obedece a algo que yo pude haber experimentado a lo largo de ese recorrido. Entonces, nos vamos a enfocar hoy en lo que fue el recorrido de Josué y toda esa generación, porque el capítulo o los versículos que leímos ahorita de Josué también señala la parte final que dice que, bueno, el pueblo de Israel ocupó su tierra y que el Señor cumplió todas las buenas promesas que Él había hecho. Entonces, yo digo que en esa situación, en esa condición, cuando ya uno tiene todo logrado, es como que es más fácil decir: no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Es cuando ya estamos más seguros, donde le podemos decir incluso a los familiares con esa convicción: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mis hijos les vamos a servir a Dios. Y cuando tenemos esa convicción le podemos decir a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero en mi casa, en mi familia y yo servimos al Señor. Y voy a procurar de que esto ocurra también en la siguiente generación, porque ese fue el pacto que hicimos la semana pasada. Yo y mi casa. A la altura, en el tiempo en que se dio esto, ya Dios no solo estaba pensando en un hombre. Dios siempre piensa en lo colectivo, en la cantidad, en una familia, en una casa, en una generación. Porque es muy fácil, ¿no?, para una persona que ha sido bendecida decir: bueno, Dios me bendijo. Pero cuando se trata de una familia, de una casa, de una generación, oye, se requiere como que más pruebas, más elementos para decir: oye, Dios bendijo a toda una generación. Entiendan que dentro de un grupo uno siempre va a ver que va a haber algo heterogéneo, ¿no? Muchas formas de pensar diferentes, lo cual como que hace más cuesta arriba dirigir a un grupo, a una comunidad, a un pueblo, a que tenga un mismo sentido. Porque, miren, para el ser humano es relativamente fácil guiarse por sus propios pensamientos, por su propia manera de pensar. Es complicado tratar de llevar a todo un cuerpo, a toda una comunidad, a que estén
en un mismo sentir, a que estén unánime. ¿Verdad que a usted en su casa le cuesta que todos los hijos sigan la misma? Y ni siquiera quiero comentar de que no, a fulano le doy carnita y al otro le doy pollito y al otro porque a ese no le gusta. Es más difícil todavía, hermano. Para empezar por allí, pues. Vaya conmigo entonces al capítulo 1 de Josué. Yo voy a pasearme, nos vamos a pasear, trajo el carro, porque nos vamos a pasear por los primeros 7 capítulos. Voy a tratar de resumirlo, porque, repito, lo que quiero es que veamos el recorrido, y en cada uno de esos capítulos hay algo puntual. Por ejemplo, en el capítulo 1, donde Dios le dice a Josué, dice versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico del momento. Moisés muere, había sacado al pueblo de Egipto, de Israel, que estaba cautivo en Egipto, pero le entrega la batuta o el testigo a Josué. A Josué le iba a corresponder atravesar el río Jordán y repartir a las tribus en diferentes territorios, pero cada territorio había que llegar y desocuparlo, había que guerrearlo, había que pelearlo, ¿ya? Esa era la tarea de Josué. Josué se conoce como un conquistador. Él iba a conquistar esas tierras para el pueblo de Dios. De allí que entonces Dios le dice a Josué, mira, Moisés murió, y viene y le hace una promesa, eres tú el que va a introducir ese pueblo. Y le dice en el versículo 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad a la tierra que juré dar a sus padres. Solamente, miren, lo único que tiene que hacer Josué, es lo único, porque le dice solamente, esfuérzate y sé valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si uno ve el principio y ve el final, conociendo el final, repito, es como que es más fácil. Pero olvídate del final por un momento y nos concentramos en el principio, donde cada uno de nosotros, imagínate tú cada uno de nosotros, pues, donde vas a emprender una conquista, una tarea que tienes al frente, fuerte, una tarea que, si vemos la proporción del asunto, era dirigir a un grupo de personas difíciles, hermanos. El pueblo de Israel es un pueblo, dice la palabra, que era testarudo, ¿ya? Cabezón, pues, que le gustaba contradecir las cosas a Dios, al líder. Y entonces, piense, repito, algún tipo de tarea que tú quieras alcanzar o que quieras lograr, una meta que tú quieras lograr, y se te viene a la cabeza es todo lo difícil. Por ejemplo, cuando una persona, un hijo de Dios, siente que tiene el llamado de Dios, por ejemplo, para pastorear, para asumir un ministerio, oye, lo ve
lo ve complicado, lo ve cuesta arriba. Ahí la persona comienza como que a pedirle confirmaciones y reconfirmaciones a Dios. Dios, ¿será verdad? Ahora, Dios solamente le dio a Josué una promesa. Una promesa. Le dijo, tú vas a entrar, vas a introducir a este pueblo, y lo único que le dijo que fue. Ahora tú puedes tener, mira, yo me puedo centrar, es complicado, ¿no? Tratar de ser preciso, corto cuando yo estoy predicando, a mí me cuesta, porque es que yo no quiero basar todavía mi tema acá, yo solo quiero ver el recorrido, pero realmente esto es clave, es puntual, porque muchas veces queremos emprender cosas, incluso hasta levantar la familia. Muchos de pronto dicen, oye, sí, es verdad, es bonito lo que dice el pastor y lo que dice la palabra de la familia, pero wow, si es que mi hijo, uno es por aquí, otro por allá, no quiere venir a la iglesia, el otro se la pasa maldiciendo, no confía en la situación, se me quiere ir del país. ¿Cómo que yo y mi casa serviremos al Señor? No, eso está muy bonito. Yo como que fui muy atrevido el domingo pasado de levantarme, venir hasta acá y hacer ese pacto con Dios. ¿Aló? ¿Pero qué te dice Dios? Lady, esfuérzate, hija, y sé valiente. Pero después dice lo más importante. Estaré contigo. Porque uno humanamente quisiera saber, Señor, ¿cómo? No te concentres en el cómo. Recuerda que Él dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate en qué, en cumplir la palabra. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Dijo todo lo contrario. Dijo, esfuérzate y sé valiente. Te van a criticar, esfuérzate. Sigue esforzándote, hija. Sé valiente, porque Dios está contigo. ¿Ya? Dios no dijo que iba a ser fácil. El que reiteradamente está diciendo que es difícil somos nosotros. ¿Y Dios qué es lo que dice? Esfuérzate. Dios no dice que es fácil, Dios dice esfuérzate. Yo estoy contigo, esfuérzate. Entonces, vemos ahora diferente cuando se trata de que tengo un sueño, tengo una meta, tengo un anhelo. Cuando no tengo nada y decir, no, yo en mi casa, ahora es diferente, ¿verdad? Pero con esto Josué comenzó con algo grande. Imagínense, Dios viene y le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Verdad que te va a dar temor querer hacer lo que Dios puso en tu corazón? ¿Verdad que te va a dar temor? ¿Verdad que te ha dado temor? ¿Verdad que te has sentido como que te cansas, te desmayas? No, esto no es conmigo, Dios se equivocó. Dios no se equivoca. A nosotros nos corresponde esforzarnos y ser valientes, porque Dios está con nosotros. Entonces, si tú tienes un objetivo, para Josué era conquistar un territorio, para ti, tú sabes cuál es: levantar tu vida, rehacerla, formar una familia. Por ejemplo, sigo poniendo ejemplos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, los jóvenes que de pronto no están sus padres acá y ellos dicen, no, mi casa y yo, todo lo que yo voy a formar nuevo con mi pareja, con mi esposo o con mi esposa, va a ser diferente. Y vienen a la mente las tradiciones de los padres, la escasez. Dicen, no, yo no, ya va, Dios dijo que estaba contigo. Solamente esfuérzate. Cumple lo que dice el Señor en la palabra. Entonces, todos tenemos un objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Eso fue lo primero. En el capítulo 2,
se narra el episodio donde Josué envía unos espías a investigar Jericó, que era la ciudad que iban a conquistar. Era una ciudad que estaba muy bien protegida, amurallada, y ahí apareció un personaje llamado Rahab. Rahab era una mujer de la mala vida, pero ella, te voy a resumir la historia, ella tuvo temor de Dios y escondió a los espías que envió Josué. Cuando vinieron a buscarlo en la casa de ella, ella dijo, no, sí, ciertamente ellos estuvieron aquí, pero antes que cerraran las puertas de la ciudad, ellos se fueron. Si se apuran, los alcanzan. Muchos dirán, bueno, pero mintió y Dios la bendijo. Muchos se hacen esa pregunta, ¿no? Estaba de por medio el propósito. Ella le dijo a los hombres que vinieron, miren, nosotros hemos sabido de lo que el Dios de ustedes, de los israelitas, hizo con los egipcios, cómo abrió el mar, cómo los ha alimentado, y eso, miren, causó un gran temor en nosotros, le dice esta mujer. Miren, muchas veces nosotros vamos a emprender algo y lo vemos como difícil, pero cuando vamos al lugar decimos, oye, esto no era tan difícil. O yo como que estoy hecho para las ventas, ¿verdad, Helio? Dice Helio. ¿Sabes? Esto para mí es fácil porque para vender a la gente lo que hay es que hablarle. ¿Y cómo habla Helio? ¿Ya? Entonces, fíjense lo que pasó. Josué envió a los espías a esta ciudad y ellos pudieron salir vivos y le hicieron una promesa a Rahab. Le dijeron, mira, coloca una cinta allí roja en tu casa porque cuando entremos a conquistar esto, reúne a toda tu familia y yo te prometo que si ustedes se mantienen en su casa, nada les va a pasar. Eso sí, soy libre de su sangre si alguno de su familia sale de su casa. Cuando entraron a la ciudad y conquistaron, por supuesto, Rahab y su familia fueron todos salvos. Y aquí quiero destacarles algo. Decía en el versículo 11, muy particularmente, en el 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto me sacudió. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos la tendencia a pensar que Dios solamente es un Dios lejano que está allá en el cielo. Y que Dios, Dios, ¿cómo es esto que Dios me va a ayudar con las ventas, Hernán? ¿Cómo me va a ayudar Dios con la venta esa de los pollos? Te voy a hacer propaganda gratis. ¿Cómo es esto? Y muchas veces comenzamos a hacer negocios aquí en la tierra pensando que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Y no, Dios, claro que tiene que ver. ¿Qué es lo que dice el Señor? Esfuérzate, sé valiente, sé correcto, usa mi palabra. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche. Es decir, que todas las decisiones que yo voy a tomar en torno a mi negocio tienen que estar arraigadas, cimentadas en la palabra de Dios. Esta mujer le dijo, hemos oído lo que el Dios de ustedes ha hecho. Y miren, aquí en nuestro pueblo no hay nadie capaz, con el ánimo, no tiene el ánimo de resistirlos, Entonces, esa fue como que una señal para Josué, como para decir a lo que le llevaron ese reporte, me imagino, los espías, de decir, vamos a darle. Muchas veces cuando nosotros hemos actuado, Dios nos da señales para decir, dale que está en verde, por aquí es, vaya.
Pero repito, nosotros tenemos que creer que Dios es Dios, allá en el cielo y en la tierra también. Dios también es Dios de tu casa, pero tú tienes que no solo invocarlo, no solo comprar los letreritos aquellos que están bien bonitos, están a la venta ya al final, sino que realmente yo tenga el deseo, me esfuerce y sea valiente, para que entonces Dios también sea Dios de la tierra, de mi casa. ¿Se fijan que esto no es gratis? Que hay que esforzarse. Pero tenemos una ventaja cuando nos esforzamos. ¿Qué dice Dios? Yo estoy contigo. Porque Dios es un Dios. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, Dios es más cercano que lo que nosotros nos imaginamos. Dios está en todo. Escuchaba a la hermana Eina el día martes en la célula, ¿no? Que iba a una reunión complicada y ella oró porque Dios también tiene sus asuntos de las reuniones terrenales, reuniones que parezcan simples, sencillas. Parecen simples, sencillas, pero cómo nos angustian, ¿verdad? Y después escucharla, darle gloria a Dios como Dios movió, tocó los corazones de la gente y se dio lo que se esperaba que se diera, pues, lo que se tenía que dar. Porque Dios es Dios en el cielo y en la tierra también, en los negocios tuyos, Dios también está allí. Pero tenemos que obrar conforme a este libro, a sus principios, a su palabra. En el capítulo 3, es el pasaje o el episodio donde Josué reúne a todo el pueblo y van a pasar el río Jordán. Miren, muchas cosas que Dios le mostró o que mostró con Moisés, también las hizo con Josué. Con Moisés dividió el Mar Rojo. Con Josué, miren, dividió el río Jordán. Y esto parece fantasía. Bueno, si eso está registrado en la palabra y en la Biblia, eso es verdad. Dice que el río se detuvo para que el pueblo, y él les ordenó que los sacerdotes, llevando la presencia de Dios, se parara, que cuando empezaran a tocar el borde del río, el río se iba a parar, para que el pueblo después pasara en seco. Miren todo el recorrido. Yo quiero insistirles en el recorrido. ¿Cómo comenzó Dios? Dando una promesa, dándonos una exhortación, animándonos de que nos esforzáramos, fuéramos valientes, nos apoyáramos en la Escritura, en su palabra, porque dice, y todo lo que emprendas prosperará. Entonces, pasando el río, Dios ¿qué le comienza a mostrar a Josué? Versículo 14. Perdón, no, del 14 no. El 17. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo en medio seco, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó por el cauce. Miren, Dios mostró al pueblo, a través de las señales, de que Él estaba con Josué. Yo pregunto, cuando tú logras dar un testimonio, cuando tú reflexionas, recuerdas lo que Dios ha hecho contigo, ¿qué es lo que se refuerza allí? Tu confianza en Dios, tu fe. Dios a lo largo del recorrido viene mostrando cosas que ha hecho a tu favor. Y entonces eso te da seguridad. De pronto no te muestra todo el logro completo al final, pues, sino hasta el final.
pero te va dando como que pistas, ¿no? Te va soltando perlas para que tú las tengas, tengas las pruebas de que Dios está contigo. Por supuesto, había algo importante que tenía que hacer. En el versículo 5 del capítulo 3, dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que santificarse. Ellos, por supuesto, tenían sus rituales de purificación y de santificación, ¿no? Nosotros, ¿saben qué tenemos? La sangre de Cristo, que nos limpia, que nos perdona y que nos limpia de toda maldad. En el capítulo 4, vemos el pasaje o la historia donde después que el pueblo ha pasado el río, el Jordán, Dios le dice que tomen unas piedras, construyan un monumento, no para adorar al monumento ni para adorar a las piedras, sino para decir: miren, cuando tus hijos pregunten, ¿y esas piedras para qué son? ¿O de qué representan esas piedras? ¿Qué le van a decir los hijos? Le van a dar el testimonio de lo que Dios hizo con sus padres. Porque la idea es establecer como que no una tradición, es transmitir una herencia de lo que es buscar a Dios, ver el favor de Dios y comunicárselo a sus hijos. Versículo 21. Y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasáis de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Mira, tenía dos propósitos: engrandecer el nombre de Dios, por supuesto, recordar lo que Dios hizo, porque muchas veces Dios ha hecho un favor con nosotros y nos quedamos callados. No contamos, no hablamos de lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros contamos de las maravillas de Dios, glorificamos a Dios, y la gente que está a nuestro alrededor comienza a conocer a Dios. Esa es la razón o el motivo por la cual el pueblo hizo estas cosas, y es como que un recordatorio para nosotros, o una señal de lo que nosotros debemos hacer en el recorrido. Favor que Dios tenga con nosotros, tenemos que publicarlo. Tenemos que decirle a la gente: hey, Dios ha hecho esto conmigo. Dios es bueno, Dios es real. Dios es Dios en los cielos y en la tierra también. De poderle decir, aunque parezca atrevido, de decirle: hey, ¿sabe una cosa? Dios habita en mi casa. Sí, Dios habita en mi casa. Dile al que tiene a tu lado: Dios habita en mi casa. Y puede parecer atrevido, ¿verdad? Como que Dios, Él prometió habitar con nosotros. En el capítulo 5 ocurre algo interesante. De esta manera usted va a tener como tarea leerse todo. Yo sé que ya está inquietado a leer más. Yo solo estoy destacando algunas cosas.
el capítulo 5 de Josué, se da el episodio donde el pueblo es circuncidado. ¿Qué representa la circuncisión? La circuncisión, con todo y que era el hecho del varón cortarse el prepucio, pero tenía una simbología de consagración y tenía una simbología también de pertenencia al pueblo de Dios, a la familia de Dios. ¿Qué ocurrió con esta generación? Esto que le tocó entrar a ocupar las tierras, fue una generación que no fue circuncidada porque ellos nacieron mientras estaba el pueblo de Israel divagando por el desierto, tratando de llegar a la tierra prometida, que no llegaron por la testarudez de ellos, y Dios le dijo, bueno, ustedes van a tener que morir en el desierto, van a entrar sus hijos. Entonces ahí se refuerza el pacto de la circuncisión, y ese pacto tiene una señal de pertenencia a Dios, de consagración a Dios, y donde cuando se hacía eso, de alguna manera se quitaba el pecado, se quitaba el oprobio de ese pueblo, para que pudiera ser un pueblo santo. Usted no me pregunte por qué Dios hacía todas esas cosas. Dice la Escritura que muchos de estos rituales eran figuras, eran una simbología, una sombra de lo que iba a ser posteriormente. Dios quería un pueblo propio para Él. Y yo quiero que entendamos eso además. Ese ritual, lo que le estaba diciendo al pueblo es, hey, ustedes me pertenecen. Y eso, más que una limitación, es un privilegio. Imagínense, le pertenecemos a Dios. Es decir, que si tú tienes un problema, ¿a quién le pertenece el problema? A tu dueño, a Dios. Cuando un hijo tuyo se enferma, es como que si tú te enfermaras, ¿quién va a resolver eso? El niño no va solo al médico, a buscar al médico. No. Y el padre lo siente como que si fuera de él, a veces muchos padres dicen, prefiero estar yo enfermo que mi hijo. Porque es tal el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestros hijos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender en este recorrido para afianzarnos y decir, yo en mi casa serviremos al Señor, es que le pertenecemos a Dios. Dios hizo un sacrificio a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos, para que fuéramos de Él. Por eso Él estableció la circuncisión. En el capítulo 6, ¿se fijan que voy rápido? Esto es un milagro. En el capítulo 6, vemos una historia muy famosa que fue la toma de Jericó. Dios aquí viene con sus locuras. Porque tenemos que entender también que en ese recorrido Dios nos pide hacer cosas que para la mente humana parecen locura. Van a conquistar una ciudad amurallada, fuerte. Según los escritos dicen que las paredes medían como, creo que en la Biblia Diario Vivir hace referencia de que creo que eran 7 metros de ancho. O sea que no es que la van a tumbar así tan fácil. El que tenga Biblia Diario Vivir, ubíquela por allí y toma ese dato y lo comparte entre los comentarios que hace. Entonces Dios le dice, mira, reúne el pueblo y esto es lo que van a hacer. Ustedes van a poner un grupo de sacerdotes con unos cuernos, con unas trompetas. Los hombres de guerra van a ir delante de ellos y le van a dar la vuelta a la ciudad. No digan nada.
Porque yo me imagino que desde el muro, desde la parte superior de esos muros, el pueblo le gritaría cosas. Porque ellos lo que iban, imagínense, era como que una marcha o una procesión, si lo puede ver de esta manera. Del pueblo le iban a dar una vuelta y se iban a su campamento. Ah, pero eso no lo iban a hacer un día. 6 días. Iban a dar la vuelta y se regresaban. ¿Verdad que eso es como una locura? ¿Qué enseña Dios a través de eso? Obediencia. Por eso Dios nos puede poner a hacer cosas que uno dice, no, esto no tiene sentido. Pero si Dios te dijo que la hiciera, ¿por qué? Porque, miren, ese punto de esforzarse no es que yo ahora voy a hacer pesas. Es esforzarme incluso a ir por encima de mis prejuicios mentales, ¿no? Que van a decir, ¿cómo es esto que yo voy a ir a evangelizar en la vereda del lago? Eso es una locura. Si allá la gente lo que va es a trotar, a correr, a las parejitas de novios a verse allá. Dios nos va a poner a hacer cosas. En este recorrido, Dios te va a poner a hacer cosas diferentes. ¿Qué tal si los que no tienen su familia cristiana por ahora le ponen un versículo bíblico en la peinadora? Pues se van a poner con cosas. Ajá. Esfuérzate y sé valiente. Ser valiente incluso es que se burlen tuyo y tú ahí firme. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche. Incluso cuando tú haces estos escritos de la palabra y llenas tu casa, porque tú estás en un plan de conquista. Y dentro de ese plan de conquista no es para que tú pelees con nadie, es que tú establezcas, este es el reino de Dios que se establece aquí en mi casa. Dios te va a poner a hacer cosas. Cuando te vengan ese tipo de cosas, no le des mucha lógica, hazlo y punto. Yo no veo, en el escrito yo no vi que Josué empezó a preguntarle a Dios, ¿y cómo para qué será eso? ¿Cómo es eso de la...? ¿Y qué le dijo acerca del séptimo día? Bueno, ahora vas a dar 7 vueltas. Y cuando se dé una señal, todos van a gritar. Eso es una locura. Pero ¿qué ocurrió? Esos muros tan pesados, tan fuertes, se vinieron abajo. ¿Qué hizo el pueblo? Conquistó y ahí comenzó. Entonces, dentro de ese recorrido, vamos a aprender a depender de las armas espirituales. La fe, la oración, la alabanza, la oración, buscar la presencia de Dios, porque en ese tiempo el pueblo era el arca de la presencia de Dios allí con ellos, en ese recorrido. Dios enseñándonos que para todo lo que queramos conquistar, para todo lo que queramos emprender, es importante y necesaria la presencia de Dios. Porque con todo y que eso era una caja, un cofre, forrado en oro, que Dios mismo le dio una descripción de cómo tenían que hacerlo, era una simbología. Hoy día nosotros podemos buscar, podemos entrar en la presencia de Dios. Y ellos se sentían seguros. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mi presencia irá contigo. En el tiempo la presencia de Dios era el arca. Entonces, imagínense, si usted va para una guerra, imagínense ese pueblo, va para una guerra, ese cofre lo que iba a estorbarle.
Si yo lo que voy es a pelear con una espada, con una lanza, ¿qué voy a hacer yo con ese cofre? Y además tenía que cuidarlo, porque no cualquiera podía tocarlo. Significa que yo como soldado iba a estar defendiendo al cofre y a los sacerdotes. Porque ellos estaban entendiendo lo importante que era la presencia de Dios. La presencia de Dios, uno la invoca, la llama, se pone a ir allá. Por eso, hermanos, y esto no se trata de un ritual, de el que tú, por ejemplo, ores por los alimentos, no solo cuando el pastor te visita, sino que lo hagas constantemente, que de verdad, y no es por fijar un ritual, no. Es que allí te recuerden, miren, en estos tiempos es cuando yo más me he recordado y lo he tenido más presente, que el Señor es el que me provee el alimento. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo, anoche, por ejemplo, me comí unos jojotos, unas mazorcas así con quesito rallado, y unas arepitas con carne mechada y pollo esmechado, hermano. Y entonces cuando uno saborea esas cosas, con lo difícil que está conseguirlo para la gente, porque los hijos de Dios hace como ser. Oye, o sea, uno se sienta y dice, oye Señor, de verdad que tú eres Dios en el cielo y en la mesa esta donde estamos sentados ahorita. Yo digo que todo este tiempo, o sea, en estos días que me acordaba también, mi esposa hizo 3 tipos de cremas que inventó ahí. Una con tocineta, otra tenía queso. O sea, me engañó y todo, con la cebolla esa. Pero lo hizo bien, estaba bien sabrosa. Con unos pancitos integrales. Wow, tremenda cena fue esa. Y yo comiendo con unos pimentoncitos de esos que me gustan tanto, de esos que vienen a la vinagreta. Wow. Entonces, yo saboreaba eso y decía, en estos tiempos difíciles para la gente, Dios nos da privilegios, oportunidades de comer y comer bien. Estos días fueron unos choripanes. Y corto aquí el tema por la hora. ¿Ya? Entonces, en todos esos momentos, uno tiene que hacerle una realidad en tu casa, con pequeñas cosas. A mí me alegra ver las fotos por el Facebook de la gente celebrando en las células con un arepazo. Gloria a Dios. No me pongo celoso, ni envidioso, ni nada de eso. De todas maneras, ustedes saben mi número de teléfono. Porque, hermano, donde habita Dios, ahí hay bendición. Dice la palabra. Mira que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, ¿verdad? Dice después al final, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, es hacer esto parte de una realidad de que Dios está conmigo. Que tú te levantes y tengas unas palabras para Dios. Escuches a Dios. Que al acostarte, medites allí. Dice, cuán bueno ha sido Dios conmigo hoy. Que cada uno, que en cada momento, en cada circunstancia, porque Dios es Dios en el cielo y en la tierra también. Entonces, vimos la conquista en el capítulo 6. En el capítulo 7 vino algo fuerte también, que dice allí el pecado de Acán. Resulta que hubo una persona que hizo lo incorrecto, cometió pecado. Dios le dijo al pueblo que no tomaran nada, que todo lo destruyeran, pero vino un personaje, una persona, pues que desobedeció, y eso hizo que el pueblo de Israel, producto o por causa de ese pecado,
fueron a la guerra contra Ai y fueron derrotados. Y vino Josué como que a reclamarle a Dios. Josué decía, versículo 7 del capítulo 7, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? ¿Qué estaba haciendo Josué? Venía de perder una batalla. ¿Qué estaba haciendo Josué en ese momento? Se estaba quejando. Dios, ¿cómo nos va a hacer esto? En el recorrido, miren lo que pasa en el recorrido. Miren lo que pasó Josué para al final decir, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él mismo, o sea, entiende esto, el recorrido tiene sus obstáculos, tiene sus tropiezos, pero este tropiezo, este obstáculo, no fue porque Dios lo colocó, fue el mismo pueblo que por desobediencia Dios después le dice. Pero esto que quiero resaltar acá, que en el recorrido van a haber momentos donde nos podemos sentir como que, oye, estoy trancado, lo que viví, lo que me pasó es muy fuerte, Señor. ¿Cómo es eso de que me llamaste? Mira, ahora que van a decir la gente de que, no, y ese no es el pastorcito que dice que Dios lo bendice siempre. ¿Cómo es que ahora tiene problemas? Señor, ¿qué van a decir mío? Porque ya no puedo decir que soy un bendecido. ¿Qué pasó ahora? Porque el Señor respondió a Josué, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema, y hasta lo han robado, han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. La palabra anatema significa maldito. Es decir, que eso trajo sobre ellos maldición. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familia. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. En otras palabras, y van a hacer una requisa, hermano. Aquí es la otra parte que nos toca ver, ¿no? Que en ese recorrido de conquista, de alcanzar el premio, de alcanzar la bendición, no vale el pecado. Dios ahí fue radical, fue tajante. Dios no tolera el pecado. Dios le había dicho, miren, no vayan a tomar nada del anatema. Bueno, llamaron por familia, descubrieron que el mismo Acán dijo, sí, yo tomé un manto babilónico, un lingote de oro y lo escondí allá en mi tierra. Mandaron a buscarlo. ¿Y qué trajo como consecuencia para la vida de Acán? Él y toda su casa fue apedreada y quemado. Pues. Usted dirá, wow, qué Dios tan duro, tan terrible. Dios siempre va a ser justo, correcto, fiel a su palabra. Él les dijo que no tomaran nada. Y recuerden que está en un proceso. Dios estaba en un proceso con su casa, con su familia, con su pueblo, de hacerlos una nación grande. Por eso, cuando nosotros decidimos hacer algo grande,
No podemos coquetear con el pecado. No podemos permitirlo, no podemos tolerarlo en la casa. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué va a traer? Va a traer maldición, va a traer muerte. Dios le dijo al pueblo, versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ahora, ¿Dios lo hace para qué? ¿Para castigarnos y mostrarse el fuerte? No, es para enseñarnos que Él está con nosotros, y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros nos apoyamos en el pecado, Dios ahí dice, yo ahí no me meto. Es decisión de nosotros. Por eso Josué al final, vuelvo al final, les dice, no sé qué van a hacer ustedes, si van a servir a los dioses de sus padres, a los dioses que están aquí, porque aquí donde nosotros estamos, hay otros dioses, hay tentaciones, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, es entender que ese pacto, esa decisión, implica un recorrido, y lo repaso rápidamente. Número 1, Dios nos dice, ¿cómo llegar allá? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella, pensarás en ella día y noche, y esto hará prosperar tu camino. Y si seguimos el recorrido, vemos que Dios le dio estrategia a Josué para ir a espiar la tierra. Dios te va a hacer ver que Él es Dios en el cielo y en la tierra. Dios va a hacer ver que Él está contigo. Dios va a hacer ver que cada vez que tú falles, nos va a corregir. Porque lo que se está jugando, yo les decía la semana pasada, lo que se está jugando acá es la permanencia de una generación bendecida en victoria a pesar de las dificultades. Miren, uno tiene que trasladarse, yo les digo siempre, trasládense al momento, a la época. Cuando ocurrió eso, eran tierras hostiles. La gente no conocía de Dios, no tenía temor de Dios a la que iban a enfrentar. Y ellos tenían que ir allá con una promesa. Dios nos pone a hacer cosas que parecen locura. Van a haber dificultades, van a haber hermanos que van a hacer lo incorrecto y Dios no va a poder hacerle frente. Por eso tenemos que buscar que tu casa, esta casa, se mantenga firme a Dios. Porque cuando tu casa, tú primeramente, tu casa, tu hogar, le damos lugar al anatema, entonces no le podemos hacer frente al enemigo. Pero tú vas a pensar y a decir, pastor, pero ¿cómo hago? Porque en mi casa no todos son cristianos. Bueno, porque ese precisamente es tu territorio, el que tú estás conquistando, el que Dios te dijo, esfuérzate y sé valiente, busca estrategias, date cuenta, mira las señales que Dios te está dando. Siempre hemos visto cómo las mismas personas, los mismos familiares que en algún momento te critican, te temen a ti. Porque miren, la gente sabe en el fondo que quien está de parte de Dios o Dios está con él, tiene como que una ventaja, tiene unos privilegios. Y por eso después de perseguirte te dicen, mira, tengo un problemita, ¿puedes orar por mí? O cuando lleguen a la iglesia, oran por mí. ¿Por qué? Porque te temen. Tú eres temible. Para los enemigos, tú eres temible. Dios te dice eso, pero ¿por qué eres temible? Porque Dios está contigo. Por supuesto, el enemigo busca ponerte tropiezo.
hacerte sentir temor, hacerte sentir ridículo. ¿Pero qué te dice Dios? Esfuérzate y sé valiente. Miren, cuando se llega al final de decir, no sé ustedes, que hasta parece como que algo así de arrogancia, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. No es arrogancia, es confianza, es firmeza. O sea, ya yo he pasado todo, se burlaron mío, tuve que tomar decisiones, me di cuenta que tuve que tomar decisiones fuertes, saqué al anatema, porque Dios me dijo, sácalo. No, pero es que, bueno, ahí es cuando uno se da cuenta que uno no puede pretender ser más bueno que Dios. No, Dios, vamos a perdonarlo, pobrecito. Miren, si Dios dijo, apedréenlo y quémenlo, oye, eso era porque iba a traer además un efecto de consagración que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en nuestra sociedad. Porque la gente comete delitos a diestra y siniestra. Porque no hay castigo, justicia hay, lo que es que no se aplica justicia, porque hay unas leyes que están allí, pero no se aplican. Dice en Eclesiastés que cuando la persona ve que se retarda en la aplicación de la justicia, su corazón tiende entonces al mal. Entonces no es que Dios malo, no, Dios estableció un orden. Aquí es cuando entendemos que lo que se está jugando es valioso, es importante, es la salvación de un pueblo, de una humanidad, la permanencia en Dios de una persona. Por eso yo quiero que entendamos que este recorrido implica santidad, implica hacer cosas. Mira, yo te invito a que tú vuelvas a leer, a repasar y el Señor nos enseña acerca de lo que experimentó este pueblo para después decir, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Yo entiendo que muchas veces nosotros tenemos que ser prudentes con nuestra familia, ¿no? Y no abandonarlos, visitarlos, estar con ellos. Pero va a haber un momento donde yo le voy a decir, no, hermanito, no me voy a reunir hoy en la casa, voy a buscar al Señor. Después vengo por ti. Y eso ellos lo van a ver duro, te van a criticar. ¿Verdad que están criticados? Pero este es el parte del recorrido para después estar firme, para después leer lo que les leí en el capítulo 21. En el capítulo 21, versículo 43. Te digo además que a partir de allí, después de este capítulo 100, vino una serie de conquistas de territorio. Mira, entró como quien dice el pueblo de Israel invicto, donde llegaba, ¡pum!, daba una paliza, tomaba el territorio. Venga, aquí van los hijos de Judá, ¡pum!, agarraban otro. No, aquí van los hijos de Rubén, aquí va la tribu de Gad. Aquí van los Morenos, hermano. Aquí van los Sánchez. Aquí van los Pérez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han sido obedientes a la palabra. Aquí van los Mendoza, de su territorio, hermano. Entonces yo me gozaba, hermano, la semana pasada, por ejemplo, ver a esta familia Mendoza aquí abrazada. Y yo veía varias generaciones, veía Jesús Mendoza padre, Jesús Mendoza hijo, Ciré, a Walí y a Rosa María. Oye, 3 generaciones. Y eso es para gloria y honra del Señor. Entonces uno se goza, porque, hermano, el Evangelio es conquista, es ganar, es sumar, es multiplicar. Igual me gozo cuando la hermana Doris trae a todo ese contingente. Y hay momentos que de pronto la familia se resiste. Pero se va a rendir. Rendirse jamás.
hay un dicho que dice, pues, retroceder nunca, rendirse jamás. Si el Señor está contigo, ¿cómo te vas a rendir? Hay una lucha incluso interna, cada uno de nosotros que dice, Señor, este carácter, doblegalo, nos dice el Señor, doblégalo. Si ya tú sabes que esa pereza tuya o tu impulsividad, bueno, doblégala, esfuérzate y sé valiente. A partir de allí conquistaron entonces muchos territorios. Entonces en el capítulo 21, versículo 43, que fue el pasaje que les leí al principio, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo. Yo a veces vivo buscando promesas en la Biblia y yo digo, ay, si esto lo está prometiendo el Señor, esto se cumple. Eso dice la palabra, Hechos capítulo 16. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Así que el pacto que tú hiciste la semana pasada no fue apresurado, hermano. No fue apresurado, estoy seguro de eso. Fue un paso enorme que diste. Dios hoy nos reafirma y nos dice, estoy contigo. Ponte de pie, por favor. Ahora entiendo, y entiendes tú también por qué Moisés un día le dijo, Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Dios le había dicho que fuera a cumplir una misión y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Así que, bueno, tenemos la promesa de Dios y Dios no miente, Dios siempre cumple. A Dios no lo detiene, no lo limita el carácter de las personas, por muy difíciles que sean o que parezcan, a Dios eso no lo limita. A Dios no lo limita la economía del país, no lo limita. Piensa por un momento bendiciones que Dios te ha otorgado, que tú dices, wow, en este tiempo humanamente no tienen sentido. Por ejemplo, a mi esposa y a mí, cuando fuimos para el Sport Gourmet, todo y que es una estrategia de mercadeo, que estaban rifando un alojamiento gratis en Margarita. Bueno, nos llamaron, tenemos que ir en un mes. Bueno, vamos a ver si va, a decidir si vamos. Porque hasta nos da la opción de escoger. Yo voy o no voy. Si no voy, bueno, un precio que 3 días, 2 noches con el alojamiento, solamente el alojamiento gratis. Oye, es algo. Son los tiempos, hermanos, donde Dios nos da prueba, nos muestra, donde nos dice, estoy contigo. Hermano, desde lo más simple, desde que cae un paquete de harina pan en tu mano, ahí Dios te está diciendo, estoy contigo, estoy contigo. Cuando se te abre la puerta de un contrato, Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Cuando se te abre una oportunidad en la universidad, Dios te dice, yo estoy contigo.
Cuando tú ves un cambio en tu familia, Dios te dice, mujer, yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Así que esforcémonos. Seamos valientes. Dios está obrando. Dios no se cansa. Dice la palabra que a pesar que hayamos fallado, Dios no se retarda en estar, no se tarda en estar enojado. Es decir, Dios se contenta rápido, hermano. Dice la palabra que su ira no es para siempre, que es corta. Por eso cuando nosotros meditamos en la palabra, porque podemos habernos equivocado, tú puedes haber fallado, y tú sientes, porque sé que esto del anatema nos pone a pensar, ¿no? Decir, wow, Dios no tolera el pecado, y los hijos de Dios tampoco. O sea, Dios está triste, no podría hacerle frente a mis enemigos. ¿Pero qué dice la palabra? Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces yo además recuerdo, wow, Dios se contenta rápido. Ustedes de pronto, los que tienen su padre, miren, yo soy fuerte con mis hijas. Todavía con Diego también, cuando le puedo dar su estate quieto, le doy su estate quieto. Y yo creo que ya me conocen y a mí la ira me dura poco. Antes que yo, incluso hasta con hermanos de la iglesia, yo los he reprendido fuertemente. Y no me cuesta después darles un abrazo. Porque he entendido que ese es el carácter de Dios. Nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios para que nuestra relación sea, oye, tan espontánea, tan directa. Porque yo me puedo sentir mal porque le fallé, pero voy, me arrepiento, busco cambiar, me esfuerzo y sé que Dios me está esperando en los brazos abiertos. Cierra tus ojos, por favor, y adora al Rey, adora al Padre, adora a su precioso Espíritu Santo.